Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de Rosita Fresita. Estaré utilizando hilo de color sandía, el mismo que utilicé para el cabello. Vamos a hacer un nudo corredizo y subiremos 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena y vamos a realizar 5 puntos bajos. Llevamos 2, en la siguiente cadena 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Ahora trabajaremos en este lado. Vamos a ir escondiendo la hebra sobrante y debemos realizar 4 puntos bajos seguidos. Y en la última cadena de este lado vamos a realizar un aumento de punto bajo. Terminada esta vuelta nos deberán quedar 15 puntos. En la vuelta número 2 nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a trabajar con un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a continuar con 4 puntos bajos seguidos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar con 4 aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos seguidos. Y ya para finalizar la vuelta, vamos a realizar 2 aumentos. Terminada esta vuelta, nos quedarán 22 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Desde la vuelta 4 a la vuelta 5 vamos a tomar el punto completo y debemos realizar puntos sobre puntos, por lo que al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 22 puntos. Terminada la vuelta 5, vamos a tirar de la hebra de esta manera y vamos a entrar en estas 2 barritas que se forman y vamos a añadir el color blanco. Pasamos la hebra, vamos a tirar la hebra de color rosado para ajustar y las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Y ya para esta vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera. Y vamos a realizar 5 puntos bajos. Recuerden, solo tomando la hebra trasera. Terminados los 5 puntos, vamos a cortar las hebras sobrantes.
Vamos a continuar realizando 6 disminuciones y las vamos a realizar de la siguiente manera. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto. Recuerden que solo debemos tomar la hebra trasera. Tomamos hebra, nos quedarán 3 cadenitas y cerramos por completo. Para la segunda disminución vamos a realizar lo mismo. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y cerramos por completo. Y de esta manera vamos a repetir hasta completar 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a continuar con 5 puntos bajos y recuerden solo tomando la hebra trasera. Terminada la vuelta nos deberán quedar 16 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 7 vamos a tomar el punto completo y vamos a realizar 4 puntos bajos y marcamos el primer punto. Terminados los 4 puntos, vamos a continuar con 4 disminuciones invisibles. Para estas disminuciones se toma la hebra delantera de 2 puntos y cerramos. Y ya para finalizar esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos. Nos tendrán que quedar un total de 12 puntos. En la vuelta número 8 vamos a trabajar con 4 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Ahora vamos a continuar con 2 disminuciones. Y ya para finalizar esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos. Nos tendrán que quedar un total de 10 puntos. Terminada la vuelta 8, así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a añadir hilo de color verde. Vamos a ingresar en estas 2 barritas que se forman y vamos a añadir el nuevo color. Yo estoy utilizando un verde pistacho claro. Las hebras sobrantes las vamos a ir ocultando a medida que tejemos. Y desde la vuelta 9 a la vuelta 10 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar un total de 10 puntos bajos. Les recomiendo no cortar el hilo de color blanco, ya que luego lo vamos a utilizar. Miren, por acá llegué al último punto de la vuelta 10 y lo vamos a cerrar con la hebra de color blanco, la que dije que no cortaran. Y vamos a trabajar desde la vuelta 11 a la vuelta 12 con puntos sobre puntos. Trabajaremos estas 2 vueltas con el hilo de color blanco. Les recomiendo no cortar la hebra de color verde, ya que luego la vamos a utilizar.
Ya llegué al último punto de la vuelta 12 y vamos a cerrarlo con la hebra de color verde. Y desde la vuelta 13 a la vuelta 14 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Y la hebra de color blanco no la debemos cortar, ya que luego la vamos a utilizar. A medida que van tejiendo, les recomiendo ir rellenando. Terminada la vuelta 14, vamos a cerrar el último punto con la hebra de color blanco. Y vamos a trabajar en la vuelta 15 y 16 con puntos sobre puntos. Y la hebra de color verde no la deben cortar, ya que vamos a continuar utilizándola. Terminada la vuelta 16, vamos a cerrar con la hebra de color verde y desde la vuelta 17 a la 18 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Y la hebra de color blanco no la deben cortar, ya que la vamos a utilizar. Terminado el último punto de la vuelta 18, vamos a cerrar con la hebra de color blanco y vamos a trabajar desde la vuelta 19 a la 20 con puntos sobre puntos. Y ahora sí debemos cortar el hilo de color verde. Y recuerden ir rellenando a medida que avanzan en el tejido. Terminada la vuelta 20, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y ahora vamos a ocultar la hebra sobrante de la siguiente manera. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente. Y vamos a tirar la hebra hacia atrás. Vamos a devolvernos a este punto y vamos a ingresar en medio por la hebra trasera y vamos a tirar de la hebra sobrante. Y así es como se nos debe formar una cadenita. Y lo que sobra lo vamos a ocultar hacia adentro. Y ya tendríamos lista la primera pierna, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 2 y vamos a ingresar en el último punto. Y voy a añadir el mismo color sandía. Vamos a subir una cadena para asegurar y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a trabajar con puntos bajos en cada hebra libre. Por acá ya terminé el último punto y para cerrar nos vamos a ir al primer punto bajo que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la deben ocultar en el tejido. Y así es como debe quedar. Vamos a continuar trabajando en las hebras libres de la vuelta 5. Vamos a ingresar en el punto por la parte de atrás. Vamos a añadir el mismo color,
subiremos una cadena para asegurar. Nos vamos a saltar a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Y trabajaremos con puntos deslizados en cada hebra disponible. Una vez terminado, vamos a subir una cadena y vamos a cortar la hebra. La hebra sobrante la deben ocultar en el tejido y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a posicionarnos en un costado del zapato y vamos a ingresar justo en medio en uno de los puntos deslizados que hicimos y vamos a añadir el mismo color. Y vamos a subir 6 cadenas. Ajustamos muy bien y nos vamos a ir al otro costado. Ingresamos en medio en un punto deslizado. Tomamos hebra y deslizamos. Subiremos una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. Y así es como nos tiene que quedar. Las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Y así es como tenemos la primera pierna terminada. Vamos a realizar una segunda pierna exactamente igual, pero esta vez no vamos a cortar la hebra de color blanco para poder continuar con el tejido. Vamos a tomar la segunda pierna que realizamos y vamos a tejer 5 puntos bajos. Estos 5 puntos los debemos realizar para poder centrar el tejido. Terminados los 5 puntos, vamos a subir con 2 cadenas. Tomaremos la primera pierna y vamos a entrar justo en medio de esta manera y vamos a realizar un punto bajo. Este punto lo debemos marcar ya que será el inicio de cada vuelta. Nos vamos a ir al siguiente punto de la pierna y vamos a realizar otro punto bajo. En esta pierna debemos realizar un total de 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, nos vamos a ir a las 2 cadenas que subimos y vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Tenemos 1 y 2. Nos vamos a ir a la segunda pierna y vamos a trabajar con 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, nos vamos a ir a las 2 cadenas que subimos y vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. Terminada esta vuelta, nos deberán quedar 24 puntos. Desde la vuelta 22 a la vuelta 26, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse.
Al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 27 vamos a trabajar con la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 2 veces. Al terminar esta vuelta nos deberán quedar 22 puntos. Y recuerden que a medida que vamos avanzando con el tejido debemos ir rellenando. Vuelta 28 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Vamos a realizar un total de 22 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Vuelta 29 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 30 vamos a trabajar con la secuencia de 7 puntos bajos y 2 disminuciones y la vamos a repetir 2 veces. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 18 puntos. Y recuerden que a medida que avanzamos en el tejido debemos ir rellenando. Desde la vuelta 31 a la vuelta 32 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 18 puntos. Vuelta 33 trabajaremos con la secuencia de 7 puntos bajos y una disminución y la debemos repetir 2 veces. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 34 vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir el hilo de color piel. Una vez añadido el color, vamos a tirar de la hebra blanca para ajustar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Vamos a realizar 4 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Terminados los 4 puntos, vamos a cortar las hebras sobrantes. Continuaremos con 2 disminuciones de la siguiente manera. Solo tomando la hebra de atrás, tomamos lazada, siguiente punto, lazada y cerramos. Nuevamente, solo tomando la hebra de atrás, tomamos lazada, siguiente punto y cerramos. Y vamos a repetir nuevamente la secuencia realizando 4 puntos bajos. Y recuerden solo tomar la hebra trasera.
terminado los 4 puntos, vamos a continuar con 2 disminuciones. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 12 puntos. Desde la vuelta 35 a la vuelta 40, trabajaremos con puntos sobre puntos. Al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Y a medida que avanzan con el tejido, deben ir rellenando. Terminada la vuelta 40, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Vamos a cortar una hebra un poco larga para poder cerrar el tejido. Y ahora con aguja lanera tomaremos la hebra delantera de cada punto. Una vez terminado, vamos a tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 33. Vamos a ingresar en el último punto y vamos a añadir hilo de color blanco. Subiremos una cadena para asegurar, nos saltamos a la siguiente hebra y deslizamos. Vamos a trabajar con puntos deslizados en cada hebra libre. Miren, por acá ya terminé y oculté las hebras sobrantes y así es como debe quedar. Vamos a realizar los bracitos, utilizaremos hilo de color piel, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Desde la vuelta 2 a la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 7 puntos. En la vuelta 4 vamos a trabajar con 5 puntos bajos y una disminución. Al terminar esta vuelta nos deberán quedar 6 puntos. Desde la vuelta 5 a la vuelta 9 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar 6 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a realizar cambio de color.
Vamos a utilizar hilo de color blanco. Una vez añadido el color, vamos a tirar de la hebra de color piel para ajustar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar en el tejido. Vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera y vamos a realizar 6 aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Vamos a cortar las hebras sobrantes y continuar con el tejido. Que no se les olvide tomar solo la hebra delantera. Al terminar esta vuelta nos tienen que quedar 12 puntos. Desde la vuelta 11 a la vuelta 12 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar un total de 12 puntos bajos. Vuelta 13 y última vuelta vamos a trabajar con 6 disminuciones. Al terminar esta vuelta nos tienen que quedar 6 puntos. Terminada la vuelta 13 vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar una hebra larga para luego coser al cuerpo. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a realizar 2 bracitos exactamente iguales. Los bracitos no deben ir rellenos. Para unir los bracitos vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 20 centímetros. Y vamos a pasar el alambre por debajo de la vuelta 34 donde realizamos los puntos deslizados. Y vamos a doblar el alambre de esta manera. Estaré utilizando cinta de papel para poner en las puntas del alambre para que no se salga y no nos lastime. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Ahora solo nos queda colocar los bracitos y coserlos al cuerpo. Por acá ya terminé de coser los bracitos y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a colocar la cabeza para asegurarnos de que todo calce muy bien. Y listo, ya tendríamos terminado el cuerpo de Rosita Fresita. Para continuar con los últimos detalles, te recomiendo ver la parte 3 que te dejaré en la descripción. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.